Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña Alastair Crook, de Conflicts Forum Substack, para hablar de los últimos acontecimientos. Irán ha informado de que está pasando a la ofensiva, o que ya está a la ofensiva, según sus propias declaraciones. El ejército iraní afirma que la nueva doctrina militar contempla preparar operaciones que podrían llegar a territorio estadounidense. Añade que llevarán las operaciones a territorio enemigo, a las tierras del enemigo, y las desarrollarán lejos de su propio territorio, si Estados Unidos decide seguir avanzando hacia la guerra. Mientras tanto, Irán no ha dejado de hacer cumplir su control sobre el estrecho de Hormuz. Anoche atacó 2 de sus buques en los Emiratos Árabes Unidos. Otro acontecimiento interesante, y sé que interesará mucho a Alastair, es que Irán informó ayer a Siria, a través de Turquía, de que ha identificado cientos de objetivos con drones y misiles en toda Siria, en caso de que el régimen de Jolani decida intervenir de cualquier manera en Líbano. También hay informaciones no verificadas ni confirmadas de que Irán habría atacado Erbil, en Irak, concretamente un hotel que alojaba a personal estadounidense. Aún estamos esperando confirmación de eso. Y ahora, en otras noticias, después de tanto hablar, debatir y ver titulares virales sobre las deplorables condiciones en el USS Lincoln, parece que el USS George Washington va a zarpar rumbo al Océano Índico para sustituirlo, tras el desgaste de la guerra con Irán, según The Wall Street Journal. Varios miembros de la tripulación intentaron quitarse la vida a bordo del buque. Los responsables israelíes están increíblemente conmocionados y en estado de pánico, porque Irán, en esencia, ha reconstruido rápidamente su capacidad militar. Después de miles, decenas de miles, 30.000 ataques de Estados Unidos y unos 2.600 ataques de Israel durante los 40 días de guerra. Y esto lo confirmó Mohammad Reza Naqvi, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien afirmó que el número de misiles que fabrican cada día es mayor que el número de misiles que han lanzado hasta ahora. Lo dijo a PBS News. Así que, Alastair, toda una serie de acontecimientos, una jornada muy intensa durante la noche. Pero esto se enmarca en el contexto más amplio de esta guerra. Me pregunto, si podrías hablar de qué significa para Irán esta postura ofensiva que dice estar adoptando hoy, especialmente ahora que Estados Unidos parece estar a la defensiva y encadenando una serie de humillaciones, entre ellas lo ocurrido con el USS Lincoln. Sí, es una nueva fase por parte de Irán y ha llevado unas semanas. No ha surgido de repente, de la nada, porque los cambios en la cúpula militar que fueron anunciados por el líder supremo Mujtaba y el comunicado, creo que fue hace unos días, del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un comunicado duro, en realidad no eran tan nuevos, porque gran parte ya estaba en el memorando de entendimiento. Pero el tono fue duro y decía, ya sabe, no aceptamos que Estados Unidos nos hable de esta manera, de esa forma despectiva. Pueden guardarse su lenguaje para ustedes. Así que fue duro en cierto modo en la forma de presentarlo. Pero hubo una o dos cosas que llamaron la atención. La más evidente fue que, en el memorando de entendimiento, el foco estaba muy claramente en Líbano, como recordarán. Pero también se hizo referencia al Líbano y a los aliados de Irán, y a los aliados en general, el eje de la resistencia. En la nueva declaración del Consejo de Seguridad se menciona Palestina. Así que dice que el Líbano y los palestinos deben estar incluidos en un alto el fuego. Y creo que ese es un cambio importante que se ha producido porque en este momento Cisjordania se está calentando. Creo que tenemos que estar atentos a esa posibilidad, porque esto es lo que se está diciendo en Israel. Lo hemos informado, está en nuestro Substack, pueden ver los detalles en la prensa israelí en hebreo. Pero Ben-Gvir y la derecha realmente buscan prender fuego a Cisjordania, incluso hasta el punto de incitar una intifada, o quizá atacar al-Aqsa, el monte del templo, Haram al-Sharif, o ambos. ¿Y por qué?
Porque parece que, aunque los sondeos muestran muy claramente que Israel se ha inclinado de forma bastante clara hacia la derecha, hacia más asentamientos en Gaza, asentamientos en Siria, asentamientos en todas partes y ningún Estado palestino, etc., y hacia el apoyo a las acciones militares en Líbano, donde están destruyendo extensas zonas urbanas, arrasándolas por completo, aunque se ha movido hacia la derecha, los partidos, no solo el Likud, sino también el Partido Nacional Religioso y el partido de Ben Gvir, Poder Judío, no están ganando escaños previstos en la Knesset. Por alguna razón, ya sabe, ese cambio en la opinión pública que aparentemente se inclina mucho en su dirección, no se está traduciendo realmente en escaños proyectados para la Knesset que viene. Allí hay elecciones previstas para octubre, así que no queda demasiado. Y los partidos, Netanyahu no está bien en las encuestas, y ellos tampoco. Así que lo que estamos viendo es, en esencia, un movimiento para cambiar el rumbo de las elecciones israelíes. Están decididos a lograr, como se ha dicho, una especie de resultado como el del 48, en el que los palestinos huyen para salvar la vida, abandonan el país y se ven obligados a coger sus maletas e irse. Y sería una forma de limpieza étnica, y ya está ocurriendo. Quiero decir, no a pleno rendimiento, pero podemos ver que los colonos atacan sin cesar. Los estadounidenses se enfadaron bastante por esto y le dijeron a Israel que frenara esos ataques de los colonos contra los palestinos. Pero por supuesto, no pasa nada. Y los ataques de los colonos están aumentando de forma muy evidente contra aldeas, explotaciones agrícolas palestinas y otros lugares. Y parece que el objetivo es llevar la situación a un punto en el que la derecha crea que así ganará las elecciones. De eso se trata todo esto. Netanyahu está trabajando para, por así decirlo, reorganizar espacialmente el panorama electoral de tal manera que ningún otro partido pueda ganar. Lo hace creando nuevos partidos y nuevos grupos, escisiones y divisiones del Likud, entre otras cosas. Todo ello está orquestado por el primer ministro para asegurarse de que pase lo que pase, no pueda formarse otro gobierno. Así que se trata más de negar territorio que de ganar todo el frente de batalla. Así que eso es algo que puede cambiar todo Oriente Medio muy rápidamente, si empezamos a ver que eso se desarrolla en octubre. Y recuerden que será justo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Va a ser un periodo delicado. Pero las divisiones dentro de Israel se han vuelto muy agudas. Hay una línea muy marcada entre lo que yo llamaría el sector europeo, más laico y reformista, de la población judía en Israel, y el sector mesiánico y más talmúdico, el elemento de línea dura, de derecha dura y fuertemente nacionalista. Y los sectores más duros están realmente decididos a no ceder el poder, incluso si pierden las elecciones. No creo que vayan a ceder el poder. Y por supuesto los reformistas. Quiero decir que muchas de estas personas no llegaron por el tipo de políticas que Israel está aplicando ahora, en el sentido de que muchos eran judíos sefardíes que habían estado en Europa y buscaban seguridad, alejarse de Europa, encontrar algún lugar donde estuvieran a salvo. Y ya sabe, no se apuntaron a que el gran Israel se adquiriera por medios militares, ni a matar a todos los árabes que se interpusieran en ese proyecto. Así que hay una división enorme. Y esa división ya es bastante fea, pero podría volverse realmente desagradable a medida que nos acercamos a estas elecciones. Eso podría cambiar por completo el ambiente en todo Oriente Medio, como puede imaginar. Así que todo lo que ha dicho era cierto, pero, ya sabe, planteado así, con esa especie de compartimentación. Bueno, se informa de que algo ocurrió en Erbil. Según informaciones, Siria ha sido bombardeada. Creo que falta unir las piezas porque lo que realmente está ocurriendo es que toda la región, el foco de tensión se está calentando cada vez más.
Y con eso quiero decir que no se trata solo de, recordemos los ataques contra las milicias en Irak, al final de la procesión de Arbaín por parte de Arabia Saudí y Estados Unidos. Las atacaron. Ahora en las noticias, estas milicias, las Hashd, suelen describirse como fuerzas subsidiarias de Irán. Un segundo, como fuerzas subsidiarias de Irán. Pero eso supone no entender, volver a interpretar mal la situación en Oriente Medio. He conocido a las Hashd en Kerbala y puedo decirles que lo que son es nacionalistas iraquíes muy fervientes. Sí, son chiíes. Sí, Irán es la madre patria de los chiíes. Pero esta gente es iraquí antes que nada, y son militantes y radicales. Y no lo olvidemos, la demografía de Irak, quiero decir, aproximadamente el 60% de la población es chií. Del 40% restante, quizás solo un 20% o algo más de un 20% es suní, y el resto son kurdos. Así que los suníes son en realidad una minoría muy clara, y los chiíes son la mayoría del país. Y Estados Unidos está presionando muy fuerte a Irak para que desarme y controle a estos grupos de resistencia. Y los atacaron. Los atacaron junto con Arabia Saudí durante el Arbaín cuando no estaban en condiciones de responder. Estas milicias realmente le han dado al gobierno iraquí un plazo para tomar represalias por esto, para vengarse por esto. Si no, lo haremos nosotros. Y el gobierno iraquí, con el pretexto de intentar frenar la corrupción, estas operaciones contra la corrupción no son más que una tapadera para en realidad intentar desmantelar, detener y encarcelar a parte de la cúpula de las milicias chiíes en Irak. Es bastante evidente que eso es lo que está ocurriendo. Y el primer ministro está totalmente en el bolsillo de la Casa Blanca. Está dispuesto a hacer lo que se le exija para intentar llevar esto a cabo. Así que ya sabe, todo esto sucede al mismo tiempo que los yemeníes están en guerra con Arabia Saudí, en el otro frente, y allí también la guerra se está intensificando. Quiero decir, han estado lanzando misiles balísticos contra las fuerzas alineadas con Arabia Saudí en el sur de Yemen, obligándolas a huir. Quiero decir, matando a muchos y obligándolas a huir. Esto sigue ocurriendo. La escalada entre Arabia Saudí y Yemen continúa. Así que Arabia Saudí está atrapada en esta situación. Dice que atacó a las fuerzas iraquíes porque habían atacado una de las refinerías de Aramco. Pero al mismo tiempo, Yemen ha atacado la refinería situada en el otro extremo del oleoducto, en la costa del Mar Rojo. También ha atacado la refinería de Jizan junto a Yanbu, el único puerto que tiene Arabia Saudí en el Mar Rojo. Ha estado ardiendo y sin duda ha sufrido daños bastante graves. Ahora bien, como consecuencia, las exportaciones saudíes han caído alrededor de un 74%, según me dicen. No soy experto en las cifras exactas, pero está claro que hay una gran caída en las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí. Además, Arabia Saudí ya andaba escasa de dinero en este periodo, porque durante esta última etapa ha necesitado que el petróleo estuviera cerca de los $100 solo para cuadrar las cuentas, incluso con los niveles de exportación al máximo. Bueno, esos niveles de exportación ya no están al máximo. Y al mismo tiempo, Bessent, el secretario del Tesoro Bessent, les está diciendo a Arabia Saudí y a todo el mundo, no vendáis vuestros bonos del Tesoro. Quiero decir, iremos a por vosotros si vendéis vuestros bonos del Tesoro. Quiero decir, el principal destinatario es Japón, al que le prohibieron venderlos. Tienen una gran cantidad de bonos del Tesoro estadounidense, unos 1,4 billones de dólares creo, y se les ha prohibido venderlos. Así que Bessent ha ideado un plan complicado. Los bonos del Tesoro se prestan a la Reserva Federal y después el Tesoro de Estados Unidos les da los dólares. Pueden usar esos dólares para comprar bonos, yenes y para sostenerlo. Pero esto se está convirtiendo en una crisis real. La caída del yen y los intentos de Estados Unidos de mantenerlo, por así decirlo, a flote. Y todo esto aprieta muy duramente a Arabia Saudí de esta manera.
Por eso los saudíes siguen luchando mientras los yemeníes presionan con fuerza. Han tomado terreno en el sur, y mires donde mires, ha mencionado Siria. Bueno, las fuerzas de movilización popular también han advertido a Siria. Well, the Hashad too have warned Syria. You mentioned Iran warning them, saying, Usted ha mencionado que Irán les advirtió, diciendo, miren, si hacen esto tenemos los objetivos y los atacaremos. Ese informe es correcto, pero hay otros informes que muestran que las milicias en Irak están en las fronteras de Siria, y dicen, si invaden el Líbano, si entran en los pueblos de alrededor, nosotros invadiremos Siria también. Y lo que usted dijo era correcto. En el Kurdistán, en Erbil, en esa parte de Irak al sur, fronteriza con Irán, los iraníes han estado entrando, realizando incursiones en Irak, asesinando a algunos de los líderes, destruyendo sus municiones, sus depósitos, sus líneas de suministro. Y es una guerra intensa. Quiero decir, están disparando allí de forma prácticamente continua. Porque hubo un informe. Puede que tuvieran información más concreta de que Estados Unidos seguía contemplando intentar movilizar a los kurdos para que entraran en Irán y crearan un mini estado kurdo, para, en cierto modo, utilizar la situación como palanca contra Irán. Toda esta presión contra Irán incluye un intento de Ucrania de atacar un barco iraní en el Caspio. Todo esto es presión. Si no tenemos las armas, si no tenemos los interceptores, si no tenemos los misiles para atacar Irán, tenemos que presionar de otra manera. Así que una forma es presionar, o pensaban que podían presionar a Irán a través de la región. En Líbano, presionando allí a Hezbollah, en Yemen. Toda esta presión sobre Irán, pero en realidad ha tenido el efecto contrario. En realidad está presionando a los aliados regionales de Estados Unidos. No está presionando a Irán. Está presionando a aliados como Arabia Saudí, los estados del Golfo y otros como Pakistán, y así sucesivamente. Así que no está funcionando. Pero ahora tenemos la nueva versión, que es, como decía, inventar una especie de serie de relatos sobre que, bueno, el estrecho de Hormuz está abierto, y que el domingo se exportaron 20 millones de barriles de petróleo a través de Irán, por el corredor controlado por Estados Unidos. Simplemente no es verdad. Quiero decir, creo que en total quizá fueron 6 buques los que pasaron durante el fin de semana. Algunos están pasando cerca de Omán, con gran apoyo y mucha publicidad por parte de Estados Unidos. Pero quiero decir, no es nada comparado con lo que era antes, ni se le parece. Es solo un goteo lo que logra pasar por Hormuz. Y no olviden que tenemos el Mar Rojo, donde también se ha reducido a un goteo. ¿Por qué? Porque en realidad las aseguradoras han empezado a decir, bueno, tienen que pagar primas de guerra por sus buques, no solo por los petroleros, sino también por los buques comerciales en el Mar Rojo. Vamos a tener que aplicar primas de guerra a los buques. Así que algunos de los barcos saudíes alcanzados por los hutíes no son petroleros, sino buques comerciales. En fin, todo está donde estaba antes de que Estados Unidos detuviera los ataques. Están intentando presionar a Irán, pero Irán no quiere hablar con ellos. Y así voy llegando poco a poco a su pregunta. ¿En qué consiste su nueva postura? Su postura es que, bueno, en realidad va a ser al revés. Vamos a presionar a Trump. No vamos a esperar a que Trump intente una de esas medidas para presionarnos. Vamos a hacerlo, y lo haremos adoptando medidas militares preventivas contra objetivos, ya sean objetivos estadounidenses o objetivos en el Golfo, según las circunstancias. Y desde luego se atacará a los buques que transiten por Hormuz. Quedó bastante claro el lunes cuando, ya sabe, solemos esperar a que Barack Ravid de Axios aparezca y diga, oh, hay un acuerdo, ya están rogando llegar a un acuerdo. Y esta vez, media hora antes de la apertura, los iraníes atacaron a un buque que intentaba salir de allí.
así que manipularon los mercados en el sentido contrario al que estamos acostumbrados a esperar. Pero en fin, esa es la situación. Parece que en Washington se está instalando cierta complacencia. Bueno, ya sabe, como los precios del petróleo, como los precios de la gasolina están por las nubes, todo va bien. Creo que podemos esperar a que pase, no hay problema. Pero al final del día lo que de verdad importa es el petróleo físico. ¿Está ahí el petróleo físico? En particular, ¿están disponibles los destilados medios que se utilizan para producir diésel y queroseno? Y según todos los indicios, no las hay. Así que bueno, no creo que la gente esté preparada para ello, porque si miras la prensa europea, no hay ni una mención a este petróleo. Ya sabes, la historia de Irán ha desaparecido por completo de las páginas. Todos son noticias de vacaciones, del tiempo y cosas así, historias de interés humano. No hay nada sobre esto. Así que, si de repente nos dicen que vamos a tener una especie de nuevo sistema de racionamiento para repostar diésel en el vehículo, creo que será un enorme shock para los europeos. No creo que tengan ni idea de que eso podría pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero todos los expertos en ese ámbito sugieren que está bastante cerca. Creo que el contexto regional que acabas de exponer es realmente importante y encaja después en el contexto global, especialmente con la incipiente crisis del petróleo. J.D. Vance, seguramente viste la información, ha dicho a los medios que ahora el foco va a estar en bajar los precios del petróleo. Esa es la prioridad principal. La cuestión nuclear, el acuerdo nuclear, el enriquecimiento nuclear de Irán, todo eso pasa ahora a ser la prioridad número 2. Lo que me parece tan interesante, Alistair, es que vemos una línea de razonamiento y de mensaje al mundo muy coherente por parte de Irán. Está pasando a la ofensiva, presionando a Estados Unidos para que cumpla sus exigencias de muchas maneras distintas. Mientras tanto, Estados Unidos parece estar justo en la situación contraria. No solo no hay coherencia, sino que también hay un poco de pánico. He recuperado antes ese artículo del Jerusalem Post. Lo que me parece tan llamativo es que Irán ha dicho ahora que, desde que empezó la guerra, ha estado produciendo más misiles de los que ha lanzado. Eso sugiere que, militarmente, no están operando con ningún tipo de déficit en este momento. Y esto, pese a que el Jerusalem Post citaba cifras israelíes, 2.600 ataques de Israel y 30.000 de Estados Unidos contra Irán, durante ese mes y medio, más o menos. Esto tiene muy mala pinta, Alistair. This is looking very bad, Alistair. Your thoughts on this? Creo que eso es bastante cierto. Pero creo que el aspecto que falta es en realidad que Irán está reencontrando su camino hacia una forma de pensamiento que fue mucho más predominante en Irán desde la época de la revolución. No es pensamiento occidental, es una forma de pensar bastante distinta. No es, por decirlo así, la visión occidental de que simplemente tenemos racionalidad y de que tenemos dos sentidos. Tenemos los sentidos normales y después una especie de proceso mental con el que los manejamos. Ellos tienen otro tipo de pensamiento que consiste en pensar de forma integral, todo a la vez, de manera unificada. Un tipo de pensamiento que implica todo el ser. No se trata solo de ver, o como dijo un filósofo hace muchos años, de ver con ambos ojos. Y con eso no se refería a los dos ojos y al ojo de la nuca. Es decir, a ver no solo la apariencia de algo, sino lo que hay detrás. ¿Qué significa? ¿Qué significan todas estas cosas? Además, ellos también piensan de otra manera. Tienen una tercera facultad cognitiva que nosotros no tenemos en Occidente y que se llamaba el mundo de lo imaginado. Así que ven las cosas mucho más en términos de imaginación. Es en parte mediante una modificación de la atención que prestas a la realidad para cambiarla. La forma en que dispones tu atención determina lo que verás. Pero si cambias tu manera de mirar el mundo, si cambias tu atención hacia el mundo, de pronto se vuelve más espacioso.
it suddenly becomes more spacious. It suddenly becomes different. And this De is what pronto, is happening todo in Iran. cambia. Y esto es lo que está ocurriendo en Irán. Están volviendo a formas de pensar que han estado ahí todo el tiempo, incluso antes del Islam. Algunas de esas formas de pensar consisten en pensar en términos de imagen. ¿Por qué la imagen? Porque la imagen te permite, en cierto modo, reconciliar lo subjetivo y lo objetivo. Todo pasa a ser facetas dentro de una imagen, y no cosas que chocan entre sí en nuestra manera de pensar. Y también está la forma de o de Is a product of your attention on your disposition towards the world. You spatialize the world around you. But Espacializas el mundo que te rodea, pero la forma en que ves el mundo, la atención que le prestas, determina lo que ves. Así que, si cambias tu atención hacia el mundo, cambiará tu conciencia y verás cosas distintas. Y eso abrirá ante ti nuevas perspectivas, un nuevo horizonte sobre lo que todo esto significa, por qué estás ahí, quién eres y cuál es tu esencia. Y en Irán siempre recuerdo esta idea. En realidad, lo importante era la conciencia de un hombre o una mujer, porque siempre comprendías. the level of consciousness determines what you understood. But I remember President Lula of Brazil. Pero recuerdo que Lula, el presidente Lula de Brasil, hace algunos años iba a ver al líder supremo. Llevaba un encargo de Washington para decirles esto y aquello sobre las negociaciones nucleares, redactado por el secretario de Estado de Estados Unidos, y le habían dicho que, de algún modo, lograra que se aceptara. Fue a Teherán y estuvo hablando. Estaba allí con su ministro de Asuntos Exteriores, y de repente le dijeron que tenía una reunión con el líder supremo. Y el ministro de Exteriores me contó la historia. Dijo, entonces Lula se volvió hacia mí y me dijo, Dios mío, quiero decir, ¿qué le decimos a un líder supremo? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Cómo manejo esto? Y Patriota dijo, no tengo ni idea, no sé qué se supone que debemos decir. Así que entraron en la reunión así. So they went into the meeting like this. And what happened was Lula simply took. Y lo que ocurrió fue que Lula simplemente habló de su experiencia, quiero decir, de su infancia en las favelas de Brasil, de cómo era la vida entonces y de cómo era todo. Y al final de aquello, el líder supremo dijo, bien, pueden seguir adelante con todo su trabajo aquí. Y bueno, se sorprendieron, dijeron, no ha preguntado nada sobre lo que estamos haciendo, ni sobre lo que estamos averiguando, ni nada. Y la respuesta fue que podía ver que era un hombre con una conciencia capaz de comprender y suficiente. Así que es una forma muy distinta de ver el mundo. Y creo que lo que estamos viendo en Irán es un cambio entre los jóvenes. Ellos, ya sabe, están muy insatisfechos con el mundo occidental, con cómo es y con lo que significa. Y de algún modo están volviendo a formas anteriores de pensar en imágenes y comprender. Ya sabe, lo más importante es como cuando uno llega a un claro en el bosque y hay una piedra delante. Puede limitarse a mirarla y pensar, vale, hay una piedra. Pero en realidad en Oriente se piensa, bueno, miremos por detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Y qué significa encontrar una piedra en un claro del bosque? Así que todo esto consiste en mirar más allá. Por eso creo que los horizontes de Irán se están abriendo de repente. Se están volviendo más amplios, por decirlo de algún modo. Así que ven el mundo de otra manera. Ha cambiado la atención, la forma en que la dirigen, y por eso ven el mundo de otra manera. Y por eso se sienten más fuertes y más seguros de lo que son capaces de hacer. Así que en ese sentido, se enfrentan a los estadounidenses y están contentos porque ven que los estadounidenses son débiles. Y desaparece esa vieja sensación que existía entre algunos en Irán. Bueno, ya sabes, Occidente es más rico, es más fácil ganar dinero, es más. Pero los iraníes corrientes ven esto simplemente como una civilización en decadencia, corrupta, evidentemente vacía, sin valores. Y recuerdan a Persia, que ha sido una civilización poderosa durante miles de años.
for thousands of years. And I think that's, for me, that's Y creo que para mí esa es la historia principal que en cierto modo se está pasando por alto. El cambio en toda la conciencia de los iraníes, que vuelven a pensar en ello, porque Persia era la potencia dominante en Oriente Próximo. Y en 2 ocasiones, ya sabe, Occidente intentó revertir eso. La ruptura clara llegó en el 96, con aquel documento escrito para Netanyahu que decía que Irán, Irak, Siria y Líbano tenían que ser destruidos para preservar la posición de Israel. Y así, Estados Unidos en realidad 2 veces, desde los años 70 en adelante, siempre intentaba invertir el paradigma de poder, cambiar por completo el paradigma de poder de la región, de modo que los suníes, que siempre se han considerado a sí mismos el establishment, pero que en las zonas del Golfo eran en realidad una especie de jeques beduinos. Quiero decir, ya sabe, lo que ahora llamamos el Golfo y los Emiratos Árabes Unidos se llamaba antes los Estados de la Tregua, hasta hace unos 70 años. Y había varios estados. Y por supuesto, cuando estaba el Shah, Irán era una potencia destacada en la región, era quien arbitraba. Y luego en 2006, después de la guerra del Líbano, el vicepresidente convocó una reunión. En esa reunión estaban el príncipe Bandar de Turquía y John Hanna. Y él se estaba quejando, se quejaba amargamente. Escuchen, esta guerra contra Hezbollah que acaban de concluir, que los israelíes acaban de concluir, estaba destinada a debilitar a Irán, no a fortalecerlo. Y eso es lo que ha pasado. Not strengthen them, and that's what's happened. And he was very disappointed. And Bandar Y estaba muy decepcionado. Y Bandar dijo, no se preocupe, no se preocupe. No debería inquietarse porque el rey sabe que la manera de debilitar a Irán es eliminar a Siria. Hay que sacarla de la ecuación. Y por supuesto, Cheney dijo, oh, espere un momento, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya sabe, no es tan fácil decirlo como hacerlo. Bandar dijo, no, lo haremos. Y Cheney preguntó, ¿cómo? Y él respondió, lo vamos a hacer, vamos a introducir islamistas en Siria, y lo haremos así. Entonces Cheney se echó un poco atrás y dijo, bueno, no estoy seguro de que podamos acercarnos demasiado a este tipo de cosas. Y entonces Bandar dijo, no tiene que hacer nada, nosotros nos encargaremos. Y esa fue la segunda vez. And so that was the second time. I mean, in the 70s, they decided, Quiero decir que en los años 70 decidieron, ya sabe, el futuro. Estados Unidos tendría como aliados a los jeques y emires suníes de la región frente a Irán, la potencia anterior de la región. Querían poner la región patas arriba. Luego volvieron a hacerlo y, como se puede ver, lo consiguieron en Siria. Los saudíes y los estadounidenses lograron destruir Siria y debilitar Líbano. Y ese es el programa. Pero como digo, Irán tiene memoria, y esa memoria es la de una estructura civilizatoria poderosa y fuerte, una potencia regional. Y creo que eso está influyendo mucho en cómo piensan y en por qué estamos viendo este cambio. No es algo táctico, no es una especie de pequeño giro rápido. Es volver a las raíces, es volver a las raíces de Irán. Es cambiar por completo, si se quiere, la forma de pensar y el significado de todo. Y están examinando qué significa ser iraní en el futuro y cómo construirlo. Y eso implica volver a una forma de pensamiento que siempre ha estado ahí, pero que por supuesto quedó eclipsada y enturbiada por la influencia occidental. Quiero decir, recordará que durante la revolución científica, toda la metafísica cambió a causa de esa revolución, como dijo en su momento Monod, ganador del premio Nobel. No había ninguna razón para ello, pero la ilustración científica insistió en que la ciencia se basaba en un cosmos muerto e inerte, compuesto de polvo, sin significado ni propósito. Y de un plumazo, eso acabó con la metafísica de gran parte del resto del mundo y dejó a muchos musulmanes con una enorme tensión interna, porque sí, ya sabe, iban a la universidad y tenían que estudiar según la forma occidental de pensar, que el mundo no era más que polvo inerte. Y luego volvían a casa, a un mundo muy distinto, donde el mundo está vivo y se puede ver por todas partes. Como dice el Corán, mire donde mire,
verá seres vivos, seres inteligentes a su alrededor. Esa es la señal de la otra presencia, de la presencia divina que le rodea. Así que había una gran tensión, y creo que ahora estamos viendo un cambio importante. Y por supuesto no ocurre solo en Irán, va a ocurrir en muchos lugares. Una especie de alejamiento de la racionalidad materialista occidental hacia una forma distinta de pensar. Sí, muy importantes todos esos puntos, Alistair. Y ya que te tengo aquí, quiero conocer tu opinión sobre la otra cara de la contradicción de la que hablabas. La situación en la que se encuentran ahora Estados Unidos y, por supuesto, el orden unipolar que lidera, en lo que político está llamando el pantano de todos los pantanos. Pero quería pedirte que comentaras en particular esto, Alistair. Estados Unidos está enviando al USS George Washington para sustituir al USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado más de 250 días y que ahora ha sido noticia durante varios días por las condiciones absolutamente horrendas a bordo y por el hecho de que los marineros han sido llevados a un límite tal que han intentado quitarse la vida. Comente qué significa esto. ¿Cuál es el estado de la Marina de Estados Unidos? Porque ahora estoy oyendo que esta situación no se limita solo al USS Lincoln, que estos problemas de escasez, condiciones deplorables y falta de moral existen en todo el poder militar marítimo de Estados Unidos, la Marina, y que podría reflejar algo más amplio sobre la verdadera situación en la que se encuentra Estados Unidos, mientras intenta jugar ahora a este juego de la gallina, muy ambiguo en esta guerra. ¿Qué opina de esta evolución en particular, especialmente tal como se ha desarrollado durante los últimos días o la última semana? Bueno, creo que en una palabra es, ya sabe, la disfuncionalidad es una parte del problema. Quiero decir, si lo recuerda, hubo un portaaviones anterior que fue retirado porque el sistema de aguas residuales simplemente no funcionaba. Se estaba inundando de aguas residuales, era repugnante y no podían gestionarlo en sus puertos locales, así que tuvo que volver a Estados Unidos para ser reparado. Probablemente el contratista instaló, ya sabe, tuberías del calibre equivocado en este portaaviones de miles y miles de millones de dólares. Pero creo que más que ninguna otra cosa, lo que demuestra es esa incapacidad para, si se quiere, oír, escuchar, entender o responder. Quiero decir, lo llamativo es la falta de empatía, la falta de esa especie de sentido de empatía, de poder responder o escuchar al mundo que les rodea. Quiero decir, ¿cuál fue la reacción? Porque todo lo hemos visto, está por todas partes, no está oculto. Las familias se están quejando y las fotos de la comida que les dan, hay 5,000 hombres en ese barco. Hay que alimentarlos, les dan una comida cada 2 días o algo así, y es una especie de basura puesta en un plato. Unas cuantas zanahorias y un trozo de algo que parece no sé muy bien qué, un poco de carne. Pero son hombres jóvenes, está claro que tienen que comer. Esto no es algo inventado, pero lo más llamativo y lo más importante fue la reacción. Oh, noticias falsas, noticias falsas. Esto no, quien quiera que haya filtrado esto, todos son noticias falsas. Creo que eso fue lo que dijo Hegseth, son noticias falsas. Si él no lo decía, otros lo estaban diciendo, como si esto fuera de algún modo un ataque contra Estados Unidos, en lugar de simplemente decir, bueno, parece que no están prestando mucha atención. Quiero decir, esos barcos llevan allí casi 1 año y no han vuelto a puerto. Parece que no les importan sus hombres. Parece que no escuchan y cuando lo hacen, los atacan y dicen que tienen que obedecer órdenes. Quiero decir, es algo muy malo. No solo da muy mala imagen, sino que sugiere un malestar más profundo en gran parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. El equipamiento no es bueno. Las cosas no están bien planificadas. No hay un mando real.
Quiero decir, ya sabe, parece que el mando lo llevan tecnócratas, no personas que hayan vivido de verdad las dificultades, que hayan tenido que sobrevivir en circunstancias complicadas, que hayan hecho sacrificios. No, es que ya sabe, sin duda dirán, no podemos hacer nada con la comida porque se ha privatizado y se ha adjudicado a un contratista y el contratista se está encargando de ello. Estoy seguro de que no me sorprendería en absoluto que algún amigo cercano haya conseguido el contrato para abastecer a estos barcos y esté recortando gastos por todos lados. Quiero decir, ya sabe, esta es la señal del declive de Estados Unidos, y se nota en todo el mundo, y se está volviendo disfuncional en muchos sentidos. Y ya sabe, ¿qué era? Alguien citó el otro día aquel dicho de Roma, que la única vez que los romanos se dieron realmente cuenta de que su imperio estaba al borde del colapso fue cuando vieron que los puentes y las carreteras se estaban deteriorando y nadie arreglaba nada. Así que creo que transmite mensajes bastante contundentes. Y ocurre en un momento en que toda la atención está puesta en manipular los mercados, en ganar dinero rápido o en hacer uso de información privilegiada, en tener los contactos adecuados para conseguir contratos militares con tu familia o con amigos. Sabes de antemano que van a encargar un montón de drones y entonces apareces con una especie de empresa ya preparada para suministrar drones al ejército. En fin, todo esto desprende un olor realmente malo. No huele bien. No. Bueno, y ahora, Alistair, pasemos a otro acontecimiento. Creo que, con la situación que acabas de comentar, tiene todo el aspecto de ser un declive. Y desde luego no se limita a la Armada de Estados Unidos ni al aparato militar, como señalabas. Está en todas partes. Sin duda abarca a todo el imperio, y por supuesto también golpea muy duramente a la población de Estados Unidos, en todos los niveles. Quería mencionar esto, porque es otro acontecimiento del que no mucha gente está hablando. Irán va a unirse al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Así lo afirmó ayer el gobernador del Banco Central del país. Quería conocer tus comentarios sobre lo que esto significa, porque Irán es miembro de los BRICS. Por supuesto, sus alianzas con China y Rusia en particular se han profundizado muchísimo y se han fortalecido aún más durante el transcurso de esta guerra. Así que, ¿qué implica, en el contexto más amplio de estos grandes cambios que estamos viendo en todo el mundo, especialmente en relación con Irán, incorporarse al nuevo Banco de Desarrollo? Es la señal, una señal muy importante, que hemos ido recibiendo poco a poco desde China. China está avanzando muy claramente de forma gradual hacia un nuevo orden financiero para la región, para el mundo. Han empezado a conceder crédito en yuanes, en renminbi. Tienen los llamados bonos panda. Incluso hay bancos europeos que están empezando a conceder crédito en moneda china, ya sea en la moneda tradicional o en la moneda digital. Están haciendo que su yuan digital esté mucho más disponible. De hecho, están pagando intereses por él. Están avanzando hacia otro sistema extraterritorial en Hong Kong, mediante el cual se puede comprar oro. No hace falta comprar el oro físico. Se pueden comprar certificados de oro, certificados cuyo valor está directamente vinculado a ellos, y se pueden utilizar como garantía. Para las grandes empresas, se puede usar como garantía para comprar, para obtener crédito del banco. Es decir, dicho de otro modo, es un sustituto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, quizá más atractivo. Porque mientras que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se devalúan a medida que el dólar pierde valor, el oro ha ido subiendo de valor y la gente confía más en él. Así que se han ido moviendo en esa dirección. Y ahora pagan intereses. Han informado a los bancos de que ahora tienen que pagar intereses en las cuentas digitales, un poco como una cuenta de ahorro en Estados Unidos. Pero eso resulta enormemente atractivo para quienes se preguntan a dónde ir. Están preocupados por el dólar y no saben dónde colocar sus ahorros.
and where to put their savings. So China has been rolling out these sort of Así que China ha ido poniendo en marcha este tipo de medidas, avanzando, comprando oro y creando un mercado de crédito mucho más profundo para que la gente pueda pedir préstamos. Así que es más fácil endeudarse. Como digo, los bancos europeos ya están concediendo préstamos denominados en moneda china. Creo que Deutsche Bank es uno de ellos. Pero también otros en Hungría y en otros lugares están concediendo préstamos en yuanes a empresas que prefieren endeudarse en esa moneda antes que en un dólar que podría devaluarse. Así que quiero decir, se está produciendo un gran cambio y lo que acaba de describir es realmente simbólico de eso, de un cambio importante. De ahí va a venir el crédito en el futuro, va a venir de China e Irán estará bien situado en esto. And Iran will be well placed in this. Recall that throughout this period, Iran has made sure. Recordemos que durante todo este periodo, Irán se ha asegurado de que los petroleros chinos atraviesen el estrecho de Hormuz cargados y sin impedimentos. Así que China ha estado recibiendo todo su petróleo a través de Hormuz. Por eso creo que es un elemento importante, de gran relevancia. Irán podrá obtener crédito y, en cierto modo, reconstruirse. Y como leía usted al principio, le sorprendía muchísimo cuánto se había reparado la infraestructura en tan poco tiempo. Bueno, de eso se trata. Habrá nuevo crédito, nuevas estructuras financieras, nuevos medios de pago. Los chinos también han abierto a todos los BRICS y a otros países su sistema mBridge, mediante el cual los bancos centrales pueden compensar entre sí los desequilibrios de forma digital y en tiempo real, muy rápidamente. To everyone in BRICS and more. So this is a new way of clearing. Así que esta es una nueva forma de liquidar. Ahora bien, los chinos no lo están haciendo de una manera abiertamente agresiva, como para dar a entender que están hundiendo el sistema financiero. Como de costumbre, los chinos son bastante cuidadosos y comedidos. Así que lo hacen poco a poco, en lugar de anunciar estas cosas públicamente. Gran parte de esto apenas aparece en la prensa occidental, pero lo están haciendo discretamente para que la gente no diga, bueno, los chinos rompieron el sistema financiero. No. Si el sistema financiero se rompe en Occidente, será por nuestras propias decisiones al respecto, no por lo que China. Yeah, no, that's a very good point. Now, Sí, es un muy buen apunte. Ahora, quizá para cerrar, en los últimos 5 minutos más o menos que me quedan contigo, Alistair, quizá podrías comentar la otra parte. Quiero decir, creo que uno de los temas de hoy es que Irán sigue una trayectoria muy específica, muy concreta, y que supone una ruptura muy grande con lo que ha dominado el mundo, militar y económicamente, durante tanto tiempo. Y luego está la otra parte, que básicamente se aferra a lo viejo. Y eso se refleja claramente en lo que ha dicho hoy Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ha dicho que Estados Unidos aplicará medidas económicas, cito, que nunca se han visto contra Irán, una combinación de aislamiento económico como el mundo nunca ha visto antes, y el bloqueo continuado del estrecho de Hormuz, que impedirá que entre o salga nada de los puertos iraníes. Así que, Alistair, ¿a qué se refiere con medidas económicas nunca vistas antes? ¿Y todo esto es pura palabrería, o hay algo de verdad en ello? Is this all just hot air, or is there something to it? Well, I don't know, because, much of what has been said. Bueno, no lo sé porque, ya sabes, mucho de lo que se ha dicho sobre cuántos siguen diciendo, bueno, Hormuz está abierto y en los últimos días han salido 20 millones de barriles. Bueno, todo eso es sencillamente falso. Quiero decir, se puede comprobar en las páginas de seguimiento de petroleros. Sabemos exactamente cuántos pasan, incluso los que llevan los transpondedores. Más o menos, en cualquier caso. Así que creo, no sé qué es porque quiero decir, Estados Unidos lleva tantos años buscando todos los medios posibles para sancionar y estrangular a los iraníes, que no sé qué elemento nuevo hay en esto. Pero la consecuencia, por supuesto, será que Irán endurecerá su bloqueo económico contra Estados Unidos y Europa a través de Hormuz y el Mar Rojo. Y no me sorprendería que viéramos más acciones militares proactivas.
He oído, no tengo información privilegiada, así que es solo una especulación, pero he oído a iraníes hablar de la posibilidad de actuar contra los buques estadounidenses que están imponiendo un bloqueo en Hormuz. No me sorprendería en absoluto que viéramos alguna acción militar allí. Así que podemos verlo. Creo que el objetivo es que los iraníes van a seguir enfrentándose a Trump y a Bessent, avergonzándolos continuamente mediante acciones militares, acciones económicas y cosas que les afecten. Y eso será que cada vez que Trump diga, oh, todo va bien, hemos abierto Hormuz, ya esté ocurriendo algo. Quiero decir, incluso en The New York Times, en Washington y en The Wall Street Journal, se ríen de estas declaraciones porque saben que sencillamente no son verdad. Así que creo que este tipo de presión continuará durante este periodo. No sé qué tienen pensado en el ámbito económico. Quiero decir, además, no creo que China o Rusia vayan a permitir que Irán se derrumbe. Creo que esa es una cuestión que no hemos mencionado, pero sé que algunas personas creen que China y Rusia están presionando a Irán. Yo no lo creo. Al contrario, creo que no es así en absoluto. De hecho, le están ayudando, y de muchas maneras que no conocemos en particular. Algunas sí las conocemos, pero de muchas no sabemos qué están haciendo. Es muy importante. Quiero decir, miren lo que ha supuesto para China. Quiero decir, China ha recibido el ejemplo más claro posible de un bloqueo naval. Y por supuesto, eso lo tendrán en mente cuando piensen en Taiwán. Rusia ya ha dicho, y muchos dirigentes rusos también, que tenemos que aprender las lecciones que Irán nos ha estado enseñando en esta guerra. Tenemos que hacer nosotros mismos algunas de las mismas cosas contra Occidente. Así que creo que ha cambiado por completo el ambiente a escala global. Incluso tienes a los chinos. No recuerdo cuándo fue, quizá tú lo recuerdes, pero cuando Rubio atacó, por así decirlo, al ministro de Exteriores, creo que hace unos 10 días le dijo, no podéis dar armas a Irán, no debéis hacerlo. Quiero decir, fue el intercambio más breve de la historia diplomática, unos 25 minutos, y por lo que tengo entendido, los chinos le dijeron, métete en tus asuntos. The Chinese said, mind your own business. Alistair, this was a great show. I want to make sure Alistair, ha sido un programa estupendo. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que el Substack de Conflicts Forum está en la descripción del vídeo y que deberían leerlo. Y, por supuesto, deberían suscribirse y seguir todos los últimos informes que se publican allí. Antes de iros, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Gracias a quienes. Perdona, John, no hemos podido llegar a tu pregunta, pero gracias por tu super chat. Y muchas gracias también a Truth, Justice and Peace por su super chat. Gracias a todos los que habéis visto el programa hoy y a todos los moderadores que han ayudado a moderar el chat. Volveré a veros en directo la semana que viene, pero en los próximos días saldrán algunas entrevistas originales, mientras me tomo un pequeño descanso. Muy bien, cuidaos todos. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Alistair, ¿alguna última palabra antes de que cierre la retransmisión? No, bueno, creo que te mereces un descanso. Eso es todo lo que diría. Gracias, te lo agradezco. Muy bien, Alistair, estaremos en contacto. Todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Echad un vistazo al Substack de Conflicts Forum y os volveré a ver pronto. Adiós. And I will see you all again soon. Bye-bye.